Hola chicos, soy un colaborador de ISMER, soy Chuso, soy de la Universidad de La Laguna y voy a colaborar principalmente ahora en la medicina del Antiguo Egipto y este vídeo va a tratar sobre el MIR en el Antiguo Egipto. ¿Cómo entraban los médicos a la formación en el Antiguo Egipto? Pues mira, la formación como estaba asociada a los templos, podía entrar cualquiera, pero en general eran personas de clase noble o de clase, digamos, pudiente, que podían permitirse estudiar durante un montón de años para poder dedicarse a la profesión médica. ¿Cuánto tiempo estudiaban estos médicos? Pues mira, la mayor parte de los médicos estudiaban durante 5 años, que sería un año menos que nosotros si quitamos el rotatorio. ¿Y dónde estudiaban? Pues había principalmente dos facultades principales, la facultad de Sais y la facultad de Heliópolis. La facultad de Sais estaba en el delta del Nilo y era una de las facultades más famosas en la enseñanza de obstetricia y ginecología y era la única que aceptaba mujeres en la formación como médico. Después estaba la universidad, la facultad médica o la escuela médica de Heliópolis, que era era la tercera ciudad de importancia de Egipto y que hoy en día está a las afueras del Cairo y es un barrio más del Cairo. Espera. Esa facultad estaba especializada en urología y fue uno de los primeros lugares donde se hicieron circuncisiones de manera exitosa. Pero también había escuelas médicas repartidas por todo Egipto en cualquiera de los templos de cualquiera de los dioses del panteón egipcio. Ah, es que había mujeres médicos. Pues claro, mujer, no te acabo de decir que entraban en la escuela médica de Sais, que era una de las más prestigiosas del antiguo mundo y en concreto de Egipto. ¿Qué materias estudiaban? Pues mira, estudiaban lo que ellos separaban en distintas especialidades, que llamaban medicina de los ojos, que podríamos asimilarla a la actual oftalmología, medicina del vientre, que podríamos asimilarla a la actual digestología, pero después tenían especialidades más concretas. Medicina del ano, que podría ser proctología, pero abarcaba un poquito más, y después tenían especialidades que ni siquiera sabemos a qué se referían, como medicina de los órganos ocultos, que vamos a intuirla algo así como una especie de medicina interna, la medicina que se encargaba de los líquidos disueltos en los humores, que tampoco podemos interpretar exactamente lo que era, pero hay que tener en cuenta que era una medicina mágico-religiosa y que por lo tanto no se tiene por qué corresponder con los órganos exactos. Y por último, la cirugía, que era muy importante y que era la más efectiva de todas las especialidades que acabo de nombrar. También estudiaban anatomía, aunque sus conocimientos anatómicos eran relativamente amplios para la época, realmente no tenían ningún conocimiento de la función de los distintos órganos, por lo tanto no es que sirviera demasiado, pero sí conocían la estructura del corazón, que existía pulso, que había una relación entre el corazón y el pulso, y muchas otras relaciones que no es el tema ahora a tratar. Obviamente también se estudiaban los tratamientos farmacológicos. De hecho, una buena parte del examen final era preparar remedios, que ahora explicaré. ¿Y la profesión estaba regulada? Sí, la profesión estaba regulada como la mayor parte de las profesiones del Antiguo Egipto, al ser una civilización centrada en un río con una centralización estatal bastante importante, como todas las antiguas, como la mesopotámica o la civilización Harappa. La profesión médica, al ser tan importante en cuanto a que tratar la vida de los pacientes desde aquella época hasta la actualidad, pues tenía una regulación bastante importante. Y iba desde la formación hasta el examen por el cual oficialmente eran médicos, o sea, no era como en la Edad Media, que médicos era prácticamente cualquiera que se pudiera dedicar, sino que estaba bastante regulado por el Estado. Y además, la regulación alcanzaba incluso cuando ejercías tu profesión como especialista, como generalista, e incluso te obligaban a participar en campañas de medicina preventiva de la época, como podía ser el control de la natalidad u otros temas de salud pública. ¿Qué especialidades existían? Pues mira, las especialidades a las que podían optar los médicos a través de la regulación estatal eran los oftalmólogos o médicos de los ojos, lo que diríamos actualmente digestivos o médicos del diente, lo que podría asimilarse actualmente como proctólogos, que son los
médicos de lano o literalmente del egipcio antiguo, pastores de lana. También había médicos encargados de la limpieza de las carnicerías y de los canales, que serían como supervisores o algo parecido, y que realmente no ejercían la función médica como podríamos considerar actualmente, pero que eran muy importantes a la salud pública del Antiguo Egipto. Y por último también toda la gama de cirujanos que podía haber, y que uno de los más considerados eran los cirujanos estéticos, ya que los egipcios le daban una importancia bastante prominente a la imagen corporal. Los dentistas también estaban bastante bien considerados por la misma razón, porque la imagen corporal era muy importante. Y en general también se podría destacar la figura del médico generalista, ya que lo que hacía que un médico fuera prestigioso es que llegara a ser médico generalista algún día, porque indicaba que sabía de toda la medicina y no solo de una parte. ¿Cómo era el examen que ellos utilizaban tipo MIR? Bueno, ahora llega la parte divertida, porque vamos a comparar con la actualidad y vamos a considerar lo afortunados que somos de tener un MIR en España que no se parece nada al MIR del Antiguo Egipto. Primero, tenías que ir a, digamos, tu escuela médica donde te formaste, que puede ser cualquiera de las dos escuelas médicas principales, tanto la de Sais como la de Heliópolis, o cualquiera de los templos grandes que podrían estar tanto en Memphis como en Tebas, o en cualquier otro templo, en cualquier otra ciudad egipcia. Y allí un tribunal de 5 farmacéuticos te hacía preparar al menos entre 4 o 5 fórmulas farmacéuticas con los materiales que tuvieran en ese momento en la escuela. Ese examen duraba aproximadamente 4 o 5 horas y además te hacían preguntas teóricas acerca de cómo se debería recolectar ciertos componentes que se encontraban en el Antiguo Egipto en el medio, como puede ser la miel, algunas hierbas medicinales, en general cualquier otro, digamos, ingrediente de estas fórmulas magistrales que hacían en aquella época. El examen continuaba haciendo un descanso que podías dormir una siesta de 1 o 2 horas, o dependiendo del día podían ser más. Te despertaban y el jefe del tribunal de farmacéuticos te preguntaba que si querías continuar con la prueba. Si no habías suspendido, obviamente, en la parte anterior. Si tú aceptabas, entonces te llevaban a una sala y te hacían, digamos, una ordalía en la que tenías que conseguir extraer el veneno de una víbora, de una áspid del Antiguo Egipto. Y si eras capaz de conseguir el veneno, pues ya podías acceder a la siguiente prueba que tendrías que hacer en Tebas y que voy a explicar ahora. El veneno de la víbora se utilizaba principalmente para cortar hemorragias que tienen las cualidades procoagulantes, y también te permitía preparar el antídoto para la picadura de la misma víbora. Una vez que habías aprobado tu parte del examen que se realizaba en tu escuela de formación, la tablilla en la que se figuraba tu aprobado se enviaba a Tebas, concretamente al templo de Mut, que es el que albergaba el Colegio de Médicos de Egipto. Allí el jefe del Colegio de Médicos te recibía, comprobaba que el examen anterior estaba aprobado, te preguntaba que si querías continuar con el examen y te hacía recitar el secreto del médico. ¿Y cuál es el secreto del médico? Bueno, lo voy a leer textualmente para no equivocarme. El secreto del médico es el conocimiento del corazón. De él parten los visibles e invisibles vasos que van a todos los órganos y a todos los miembros. Por eso el corazón habla en todo el cuerpo. Cuando escultéis a un paciente, posando la mano en su cabeza, su nuca, sus brazos, sus piernas o en cualquier otro lugar del cuerpo, buscad primero la voz del corazón y sus pulsaciones. Aseguraos de que se mantiene firme en su base, de que no se aleja de su lugar, de que no se derrumba y de que late con normalidad. Sabed que algunos canales recorren el cuerpo y que por ellos circulan las energías sutiles, al igual que el aire, la sangre, el agua, las lágrimas, el esperma o las materias fecales. Velad por la pureza de los vasos y la linfa. Cuando llega la enfermedad, revela un trastorno de la energía. Escrutad la causa más allá de los efectos. Sed sincero con vuestros pacientes y darles uno de los 3 diagnósticos posibles. Una enfermedad que conozco y trataré, una enfermedad con la que combatiré, o una enfermedad contra la que no puedo hacer nada. Id hacia vuestro destino. Y este es el juramento que decían los médicos en su formación. Una vez habías recitado el secreto del médico ante el jefe del Colegio de Médicos de Tebas,
te decía la siguiente frase. El juicio final no está en manos de humanos, sino que está en fuerzas que no son de este mundo. Y te instaba a que entraras en el Santo Santorum del templo de Mut y de Sekhmet, que compartían templo y que incluso se podía decir que compartían identidad. Cuando entrabas al templo estaba completamente a oscuras y tenías que avanzar hasta llegar a la estatua, que era de varios metros de altura, negra, y que daba tanto miedo que cuando los invasores árabes llegaron a Egipto, cuando llegaron al templo en el que se encontraba la estatua, la llamaron la Dureza de Karnak, y no se atrevieron ni siquiera a destruirla, aunque iban destruyendo todos los ídolos religiosos que iban encontrando. Eso indica el miedo que podías tener cuando hacías el examen y entrabas en ese templo. Volvías a recitar el secreto del médico ante la estatua, esperabas a que entrara el sol por una ventanilla que había en el techo del templo, y cuando ya había iluminado y habías visto la cara de Sekhmet, podías volver a salir. Y se lo comunicabas al jefe del colegio médico de Tebas, y podías continuar con tu examen. Y por último, te volvían a preguntar que si querías continuar con el examen, porque claro, un examen de 5 días es muy corto. Y entonces te daban a beber un líquido que si eras listo sabías que era un veneno. Si eras aún más listo sabías que era el veneno de la víbora de la que habías tenido que ordeñar en tu templo de referencia. Y si eras aún más listo, habías hecho un antídoto con él. Si aceptabas hacer la prueba, debías beber el veneno, beber el antídoto y rezar que no te pasara nada. Y si sobrevivías, aprobabas, y si no, pues no aprobabas porque te morías. La gente que rechazaba hacer esta prueba podía dedicarse, digamos, a ser especialista. Podía decir que a partir de ese momento se dedicaba solo a una parte de la medicina. Esta última prueba estaba reservada para los médicos generalistas, dado que se asumía que tenían que saber todo sobre la medicina. Obviamente esta parte del examen era más difícil que el MIR actual, así que, señores, alégrense por tener el examen que tenemos. Bueno, gracias por ver el vídeo, y si han llegado a esta parte es que no se han aburrido ni se han suicidado por mis locuras y mi falta de práctica ante una cámara. Y por favor, darle me gusta a la página de ISMED, porque esto es un proyecto que queremos sacar adelante y tenemos mucha ilusión en ello.